Bienvenidos todos a mi canal Lecturas Católicas. El día de hoy vamos a continuar leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. La vez pasada estuvimos leyendo empezamos la parte en la que el credo pues, habla sobre la Iglesia, ¿no? Entonces vamos a ir continuando con esa parte, pues vamos a ir profundizando en, en esta en este misterio, en estas doctrinas. Pero pues antes vamos a empezar con una oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos lleve pues, a la comprensión de este misterio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, Espíritu Santo, llenad los corazones de vuestros fieles y encended en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que adoctrinasteis los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, hacednos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar el bien y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Recuerdo a todos los que nos están viendo por el Twitch, que a lo largo de la lectura pueden expresar sus preguntas en el chat. Y pues yo voy a intentar responderlas. Y bueno, y a los que nos ven a través de YouTube, les recuerdo que la lectura que estamos siguiendo, pues la pueden encontrar en la descripción, además de un link a mi canal de Twitch en el que pueden ver estos streams. El párrafo 3. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Estos 4 atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma. Es Cristo quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades por su origen divino, pero sus manifestaciones históricas son signos que hablan también con claridad a la razón humana. Recuerda el Concilio Vaticano I, la Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina. A causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Número 1. La Iglesia es una. El sagrado misterio de la unidad de la Iglesia. La Iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. La Iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La Iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de los fieles. Une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia ser una.
Qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha Madre, y me gusta llamarla Iglesia. Desde el principio, esta Iglesia una se presenta, no obstante, como una diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con, con sus propias tradiciones. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna de las familias de la familia de Dios. La única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, le entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsistente en la Iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. El decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II explicita, solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que ese auxilio general de salvación puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico precedido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, el cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Las heridas de la unidad. De hecho, en esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, se distingue la herejía, la apostasía y el cisma, no se producen sin el pecado de los hombres. Ubi peccata sunt ibi est multitudo, ibi schismata, ibi hereses, ibi discusiones, ubi autem virtus, ibi in singularis, ibi unio, ex quo omnium credentium erat cor unum et animam unam, et animam una. Donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones, pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación y de la Iglesia católica, y la Iglesia católica los abraza con respeto y amor fraterno, justificados por la fe en el bautismo
se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación cuya fuerza vienen de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí impelen a la unidad católica. Hacia la unidad. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectible en la Iglesia Católica y esperamos que crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos. Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Para responder adecuadamente a este llamamiento se exige una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. La conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio. Porque la infidelidad de los miembros del don de Cristo es la causa de las divisiones. La oración en común, porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual. El fraterno conocimiento recíproco, la formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes, el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades, la colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres, la preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores, pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de una y única Iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Y ahí vemos, ¿no? El primer atributo de la Iglesia que enumera el catecismo es la unidad, ¿no? Y pues pues es un misterio pues grande, ¿no? Que somos una unidad dentro de Cristo y pues por medio del Espíritu Santo. Además de que a pesar de que la iglesia es constituida pues por diferentes personas de diferentes culturas e incluso de diferentes pensamientos, pues eso pues aún así pues existe esta unidad en Cristo, en el Espíritu Santo, teniendo pues un Padre común que es Dios Padre. Y pues vemos qué es lo que hiere, qué es lo que hiere esta unidad, en los que el catecismo nombra 3 heridas.
que son la herejía, que quiere decir pues esta un razonamiento equivocado sobre la fe, y pues mantenerlo pues de una forma pues, pues necia, ¿no? Por ponerle un nombre, no se me viene a la cabeza otra forma de decirlo. Y mantenerlo de una forma necia, terca. Y pues esa es la herejía, ¿no? Mantener pues una idea equivocada de la doctrina pues de Cristo, de Dios, de pues la propia iglesia, ¿no? La apostasía, que es pues renegar de la fe, ¿no? O sea, querer dejar de ser pues católico en este caso y pues ser parte de otra pues de otra denominación o de otra religión, ¿no? Pues ser, ser protestante en vez de católico o ser luterano o ser musulmán, budista, pues dejando de ser pues, católico, ¿no? Aunque a pesar de que pues el bautismo no se borra, pues uno va y se hace de la otra religión, aunque pues el bautismo no se le quita. Y eso pues incluso pues es una grave ofensa a Dios, ¿no? Y el cisma, ¿no? Que pues aún teniendo las ideas claras, ¿no? De la doctrina o incluso pues compartiendo pues pues la misma fe, pues se separan de lo que es la cabeza visible, ¿no? Que aquí nos habla de la cabeza visible que es el Papa y los obispos, ¿no? Que están en comunión, ¿no? Aquí nos hablan de que la iglesia pues se mantiene unida pues estando unidos a la cabeza visible que es el Papa. Y pues aquí nos hablan de pues estas acciones que la Iglesia Católica pues busca para pues, volver a tener esta unidad con estos hermanos separados, ¿no? Los hermanos en Cristo que pues, están separados, ¿no? Que es la acción ecuménica, ¿no? Que busca pues la unidad de los cristianos nuevamente. Y aquí nos hablan de las acciones, ¿no? Que debe haber pues para buscar esta unidad, ¿no? Pero pues sobre todo la más importante, pues es la oración, ¿no? Porque ya nos dice al último que no, pues pues esta acción de buscar la unidad, pues excede al ser humano, ¿no? Sí, nosotros ponemos de nuestra parte, pero nosotros debemos de pedir a Dios pues que se pueda cumplir de una forma plena, ¿no? Completamente. Número 2. La Iglesia es santa. La fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu Santo se proclama el solo santo, amó a su Iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como a su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La Iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos. La Iglesia unida a Cristo está santificada por Él y por Él y en Él. Ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la Iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. En la Iglesia es en donde está depositada la plenitud total de todos los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. En sus miembros, la santidad perfecta
está todavía por alcanzar. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados cada uno por su propio camino a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. La caridad es el alma de la santidad a la que todos están llamados. Dirige a todos los medios de santificación, los informa y los lleva a su fin. Comprendí que la Iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros. El más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra, que es eterno. Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La Iglesia pues congrega pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. La Iglesia es pues santa aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que la de la vida de la gracia. Sus miembros ciertamente sí se alimentan de esta vida que se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma, que impiden que la santidad de ella se difunda radiante, por lo que aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, el proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad de la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de santidad que está en ella. Sostienen la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. En efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida inefable de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los fieles cristianos se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella la Iglesia es ya eternamente santa. Y aquí tenemos, ¿no?, el atributo de la santidad, ¿no? Es santa porque pues, su fundador es santo, ¿no? Y además de que si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, mientras que Cristo mismo es la cabeza, pues es así que la Iglesia pues es santa, ¿no? Estando dentro de su fundador y siendo infundada por el Espíritu Santo. Y es así que aún abarcando, aún siendo constituida por pecadores, pues estos pecadores tienen que ser santificados, ¿no? Entonces es a través, por así decirlo, si no entiendo mal, nosotros somos santificados a través de la Iglesia, ¿no? A través de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y entonces
es así como somos llevados a la perfección de la vida cristiana, ¿no? Porque, pues ya hemos dicho, ¿no? Que eh, Dios hizo la iglesia, pues en estado de vía, ¿no? De perfección, ¿no? Así como la propia creación está en estado de vía, en ese camino hacia la perfección. Entonces, nosotros mismos estamos en este camino de perfección, que es, que es la santidad, ¿no? De entonces, pues, en este camino, pues somos llevados para ser santos, ¿no? Y al final, pues, hay fieles que son canonizados, ¿no? O sea, que se les llama santos, ¿no? Ya saben, San Pedro, San Pablo, San, San Gregorio Magno, San Juan Pablo II, eh, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa, San, pues santos, ¿no? Son esta gente que pues eran gente pues, común y corriente, de carne y hueso, ¿no? Y al final pues ellos lograron pues el cometido al que fue, para el que fuimos creados, ¿no? Llegar pues a la santidad, ¿no? Llegar con Dios, llegar a amarlo completamente. Pues, la Santísima Virgen, ¿no? También. Entonces, pues estas personas que también eran pecadoras, que también tenían sus errores y todo, pues llegaron a la santidad y pues la iglesia los canoniza y los tiene ahí como modelos a seguir para, para que pues nosotros pues para que nosotros pues sigamos esos ejemplos y para tener en claro que pues sí es posible llegar a la santidad. Número 3. La iglesia es católica. ¿Qué quiere decir católica? La palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de Él la plenitud de los medios de salvación, que Él ha querido, que Él ha querido, confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parusía. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Todos los hombres están invitados al nuevo pueblo de Dios. Por eso, este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana, y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. Cada una de las iglesias particulares es católica. Esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres, o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Se entiende por iglesia particular, que es la diócesis o la eparquía,
una comunidad de fieles cristianos, una comunidad en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia universal. En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia católica, una y única. Para quienes no saben qué es una diócesis o una eparquía, se refiere a un territorio, ¿no? En el que ejerce pues su, su ministerio, pues el obispo, ¿no? Que es en pues en este caso pues sería la cabeza, ¿no? de la diócesis, el que dice pues esto sí y esto no de acá de la diócesis, ¿no? Entonces, eso es la diócesis, es un territorio al que pertenece pues la gente, ¿no? Que está unida a la Iglesia Católica y sobre el cual pues legisla pues el obispo y pues sus sacerdotes, ¿no? Que le ayudan. Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside en la caridad, porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Guardémonos bien de concebir la Iglesia universal como la suma, o si se puede decir, la federación más o menos anómala de iglesias particulares esencialmente diversas. En el pensamiento del Señor es la Iglesia universal por vocación y por misión, la que echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales, propios de las iglesias locales, con un mismo objetivo, muestran muy claramente la catolicidad de la Iglesia indivisa. ¿Quién pertenece a la Iglesia católica? Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, a ella están destinados los católicos. Los demás cristianos e incluso todos los hombres en general, llamados a la salvación por la gracia de Dios, están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible, a Cristo que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, porque está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. La Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica. Con las iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. La Iglesia y los no cristianos. Los que todavía no han recibido el Evangelio
también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. La relación de la Iglesia con el pueblo judío. La Iglesia, pueblo de Dios en la nueva La Iglesia, pueblo de Dios en la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Por otra parte, cuando se considera el futuro, el pueblo de Dios de la antigua alianza y del nuevo pueblo de Dios tienen hacia fines analógicos, la espera de la venida o el retorno del Mesías, pues para unos es la espera de la vuelta del Mesías, muerto y resucitado, reconocido como Señor e Hijo de Dios. Para los otros es la venida del Mesías, cuyos rasgos permanecen velados hasta el fin de los tiempos. Espera que está acompañada del drama de la ignorancia o del desconocimiento de Cristo Jesús. Vemos aquí que la Iglesia católica, pues, tiene este atributo de católica, pues porque es universal, ¿no? Está para todos, está para ser en todos, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, que este atributo, pues, se nos da por varias razones, ¿no? Una de ellas, pues, es el propósito de la Iglesia de ser la unión de la humanidad, ¿no? Otra vez con Dios y la unión de la humanidad en sí misma, ¿no? De volver a ser, pues, hijos, de volver a ser hermanos, hijos de un mismo Padre. Y aquí vemos, ¿no?, que todos los pueblos están invitados a ser parte de esta unidad que es la Iglesia católica. Aquellos que están bautizados, pues, son parte de la Iglesia católica. Y de cierta forma, pues, los que buscan la salvación, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, estas relaciones, ¿no? Primero, pues, la relación de la Iglesia católica con los judíos. Pues vemos que en los judíos, pues, Dios se reveló a ellos y ellos han respondido primero, ¿no?, que en ser pueblo de Dios, y a ellos se les dio, pues, las profecías, las legislaciones, la alianza. Y pues nosotros los católicos vemos, ¿no?, que en Cristo, pues, se cumple todo eso, ¿no? Es por eso que aquí, pues, hace este destino análogo, ¿no? Ya que actualmente los judíos, pues, aún esperan a su Mesías, ¿no? O sea, para ellos, pues, ellos siguen teniendo, pues, las interpretaciones del Antiguo Testamento de que vendrá un Mesías, ¿no? No lo han reconocido en Cristo, pues entonces, pues, lo siguen esperando, ¿no? Pero mientras nosotros ya reconocemos al Mesías en Cristo, pues nosotros, pues, ahora esperamos a Cristo en su segunda venida, ¿no?, para la parucía, el final de los tiempos. Las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso,
que juzgará a los hombres al fin del mundo. El vínculo de la Iglesia con las religiones. Bueno, aquí vemos, ¿no?, que compartimos ciertas verdades con los musulmanes, ¿no? La adoración a un Dios único, aunque los musulmanes no reconozcan que es Trinidad, pues reconocen que hay un único Dios. O sea, a diferencia de otras religiones como el hinduismo que reconoce muchos dioses, ¿no? Pues no, esa es una cosa que ellos tienen de verdad, ¿no? Ellos reconocen a un único Dios, pues que profesan la fe de Abraham, de alguna forma, que es misericordioso, que juzgará a los hombres al fin del mundo, ¿no? Esas son, aquí en el catecismo, pues tenemos, aquí están pues las verdades de fe que compartimos con los musulmanes. Ya los musulmanes tienen otras cosas en las que pues no somos iguales, en las que no compartimos en nada. Ellos pues sí tienen un paraíso, pero pues es muy diferente su paraíso la forma en que ellos ven el paraíso como nos lo ha revelado Dios, ¿no? O también ellos dicen, pues Jesús es un profeta más, mientras que nosotros reconocemos que Jesús es el Cristo, el Mesías, que es Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y pues, y eso, pues ellos ven nada más, es un profeta y que es muy buen profeta, ¿no? Pero que Mahoma es el definitivo, ¿no? El último. Ya ahí tenemos una diferencia con los musulmanes que, pues, eh, ah, queramos o no, pues es una cosa muy diferente. El vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es en primer lugar el del origen y el del fin comunes al género humano. Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. Tienen también un único fin último, Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a todos hasta que los elegidos se unan a la ciudad santa. Se unan en la ciudad santa. La Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda, entre sombras e imágenes, del Dios desconocido, como próximo ya que es Él quien da a quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio. Así la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Pero en su comportamiento religioso, los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. Con demasiada frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez de al Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos los hijos en el pecado, a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado, y es además este barco que pleno dominice crucis velo sancti spiritus flatu in hoc bene navigat mundo. Con su velamen, que es la cruz de Cristo,
empuja por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Según otra imagen estimada por los padres de la Iglesia, estará prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio. Pues vemos, ¿no? Aquí que la Iglesia ve en las otras religiones, pues que no están así como que totalmente erradas, ¿no? Que tienen, pues pues esos fragmentos de verdad, por así decirlo, que tienen cosas buenas que pueden preparar a esas religiones a recibir el Evangelio. Sin embargo, pues aquí pues, se reconoce, ¿no? Que en la iglesia, pues en la iglesia se nos ha dado la verdad, se nos ha dado, pues, los medios de salvación por la cual, pues, nosotros, pues, llegamos a la santidad, ¿no? Es por eso que a un católico, pues, Dios lo va a juzgar, pues, más severamente porque pues, teniendo todos los medios de salvación, pues teniendo la verdad, pues ante él, pues teniendo lo que tiene que tener para salvarse, pues si no aprovecho eso, pues no va a quedar bien parado ante Dios, mientras que a otras personas de otras religiones, pues a ellos los va a juzgar menos severamente porque no tenían pues estos medios por los cuales pues nosotros pues nos salvamos, o más que no tenerlos, pues no tienen pues lo que es los medios ordinarios, ¿no? Entonces, esas son pues las relaciones con las religiones, ¿no? Y pues aunque pues vemos que las religiones pues tienen pues ciertos fragmentos de la verdad, pues aquí vemos que aquí dice, ¿no? Que las otras religiones pues se ven desfiguradas, ¿no? Pues por la propia tendencia humana, ¿no? O por tentaciones del diablo, o por pues, otras situaciones, ¿no? La verdad pues se ve desfigurada y es por eso que no tienen ellos la plenitud de la verdad, porque pues no la aceptan y pues en primera pues no la aceptan y segunda pues no la aceptan totalmente y pues segunda pues la desfiguran, la cambian, le quitan, le ponen, le cambian, todo, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de un modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la iglesia que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo, como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo, la Iglesia católica necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su Iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Aunque Dios, por medios conocidos solo por Él, puede llevar a la fe sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde sin embargo a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo
el derecho sagrado de evangelizar. Entonces aquí vemos, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Y pues podemos interpretarlo de cierta forma que incluso aquellos que sin culpa suya no conocen el evangelio y que no pueden conocerlo, pues ellos pues son salvados de cierta forma a través de la iglesia. O sea, si fuera de la iglesia no hay salvación es por medio de la iglesia que se salvan incluso los que se salvan, pues los que pues en su vida no estuvieron en la iglesia y que no la pudieron conocer de alguna forma. En cambio, los que aún, aún conociéndola, pues se salen de ella, pues ellos pues no se salvan, ¿no? O que pues teniendo los medios para conocerla, pues no van y la conocen, pues tampoco, ¿no? O sea, esta es cuestión de lo que eh, pues conozco que se llama la ignorancia vencible y la ignorancia invencible, ¿no? O sea que la gente pues sin sin poder conocer a Dios, pues buscan la verdad, buscan seguir su conciencia, buscan conocer a Dios. Entonces, pues ellos pues tienen por medios desconocidos por nosotros, pero conocidos por Dios, pues ellos pues son salvados por medio de la iglesia, de alguna forma. Pero pues los que pudiendo conocer a Dios, pudiendo conocer su iglesia, pudiendo conocer los medios ordinarios de salvación, pues no quieren conocerla o no quieren, o conociéndola no quieren, pues aprovechar aprovechar la oferta, pues pues no la obtienen, no obtienen la salvación. Pues pero pues sí, así es, ¿no? Desgraciadamente, pues no todos, no todos pueden salvarse. O más bien, todos pueden salvarse, pero no todos quieren salvarse. La misión exige, la misión, exigencia de la catolicidad de la Iglesia. El mandato misionero. La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí tenemos, ¿no? Que Jesús nos manda a ir a misionar, ¿no? Ir a evangelizar, ir y bautizar a las gentes. Ir a bautizar, pues, a los que no están bautizados, obviamente, ¿no? Ir a evangelizar. Y ahí tenemos, ¿no? La cita bíblica, por si alguien quiere saber, pues es la de el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Ahí está el mandato misionero de Jesús hacia nosotros. No solamente a los apóstoles, sino a todo católico. El origen y la finalidad de la misión. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el plan de Dios Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor. El motivo de la misión. Del amor de Dios por todos los hombres, la Iglesia sacaba a todo
en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. En efecto, Dios quiere a todos los hombres, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere la salvación de todos Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación. Pero la Iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela, porque cree en el designio universal de salvación. La Iglesia debe ser misionera. Los caminos de la misión. El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. Él es quien conduce a la Iglesia por los caminos de la misión. Ella continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres. Impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo. Esto es el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su resurrección. Es así como la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Pero en su peregrinación, la Iglesia experimenta también hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio. Solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación, y por el estrecho sendero de la cruz, como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino, para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Por su propia misión, la Iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo y existe como fermento y alma de la sociedad humana, que debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el mundo, y en la fundación de iglesias locales. Se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos. Por este proceso no faltarán también los fracasos. En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, solamente de forma gradual los toca y los penetra, y de este modo los incorpora a la plenitud católica. La misión de la Iglesia reclama el esfuerzo hacia la unidad de los cristianos. En efecto, la división entre los cristianos son un obstáculo para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad que le es propia en aquellos hijos que, incorporados a ella ciertamente por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. Incluso se hace más difícil para la propia Iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos en la realidad misma de la vida. La tarea misionera implica un diálogo respetuoso con la que todavía no aceptan el Evangelio. La tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. Los creyentes pueden sacar provecho para sí mismos de este diálogo, aprendiendo a conocer mejor cuanto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones, como por una casi secreta presencia de Dios. Si ellos anuncian la buena nueva a los que la desconocen, es para consolidar, completar y elevar la verdad y el bien que Dios ha repartido entre los hombres y los pueblos,
y para purificarlos del error y del mal, para gloria de Dios, confusión del diablo y felicidad del hombre. Entonces aquí vemos, ¿no? Tenemos la misión de evangelizar, ¿no? Pues esa es una de las razones por la que tengo este canal, ¿no? Para evangelizar, pues en la medida de lo posible, ¿no? Pues que si hay gente que pues, quiera conocer la Iglesia Católica, pues aquí está este canal, ¿no? O sea, para que puedan conocer a Dios, para que puedan conocer la Iglesia Católica, para que vean pues, lo que realmente piensa la Iglesia Católica de ciertos temas. Pues, en este caso, pues estamos viendo sobre la doctrina de la Iglesia, algunas opiniones sobre pues, sobre otras religiones. Ya vimos que los judíos, los musulmanes, y pues y de lo bueno que tienen las otras religiones, ¿no? Y en esta misión, pues vemos este, el cómo pues, se esfuerza la iglesia en misionar y buscar lo bueno en la cultura de los hombres, ¿no? Pues para que, viendo esa verdad que tiene, esa, esa, eso bueno que tiene el hombre, las otras religiones, pues la sociedad humana, en este, pues sacando, sacando del error al hombre, sacando lo bueno y realzándolo y completándolo para que para que la humanidad tenga la plenitud de la verdad, para que tenga la plenitud de la unidad, pues así, pues para eso está la iglesia, ¿no? Para llevar a la humanidad hacia Dios. Número 4. La iglesia es apostólica. La iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y está en un triple sentido. Fue y permanece edificada por el fundamento de los apóstoles, testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo. Guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza del buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que lo suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos, al que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la iglesia. Porque no abandonas nunca tu rebaño, sino que por medio de los santos pastores los proteges y conservas, y quieres que tengas siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Pues aquí tenemos, ¿no? El fundamento apostólico, ¿no? Que tiene pues tres sentidos. Primero, pues que Cristo puso a la iglesia en manos de los apóstoles, ¿no? Sus enseñanzas, sus acciones y pues los medios de salvación, ¿no? Eh, los sacramentos, la enseñanza y todo lo que necesita el hombre para salvarse, ¿no? Pues se le entrega a los apóstoles, ¿no? El segundo sentido es que es apostólica porque pues sigue las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? De cierta forma, pues sigue lo que ha escuchado de los apóstoles, ¿no? Porque los apóstoles son los testigos de Cristo, los testigos privilegiados de Cristo, ¿no? Y estos fueron enviados por el mismo Cristo para evangelizar. Entonces, pues, la iglesia, pues, sigue la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Para poder seguir la enseñanza de Cristo. Y el tercer sentido es que sigue siendo dirigida por los apóstoles a través de sus sucesores, que aquí dice, ¿no? Son los obispos y los asociados de los obispos, que son los presbíteros, los sacerdotes, los curas, y pues estos
los presbíteros y los obispos, unidos al sumo pontífice, el sucesor de Pedro, que es el Papa, ¿no? El sumo pastor de la Iglesia. La misión de los apóstoles. Jesús es enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que quiso y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados, a los que es lo que significa la palabra griega apóstoloi. En estos continúa su propia misión. Como el Padre me envió, también yo os envío. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice a los 12. Jesús los asocia a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado. Así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin él, de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de Cristo. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible: ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor. Y los fundamentos de la Iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. Esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin de los tiempos, pues el Evangelio que tienen que transmitir es siempre el principio de toda vida de la Iglesia. Por eso los apóstoles se preocuparon de instruir sucesores. Los obispos sucesores de los apóstoles. Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, los apóstoles encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados le sucedieran en el ministerio. Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la Iglesia, que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos. Por eso, la Iglesia enseña que por institución divina los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. Entonces así vemos, ¿no? Que los apóstoles pues siguen ejerciendo sobre la Iglesia pues a través de sus sucesores, que son los obispos, ¿no? Más adelante vamos a ver sobre lo que es el sacramento del orden sacerdotal, en el que pues se va a explicar un poco sobre esto, pero es así como vemos que los apóstoles instruyeron a sus sucesores, y estos a otros, y estos a otros, y es así como tenemos una cadena ininterrumpida de sucesores de los apóstoles en los obispos, y es así como se nos ha transmitido pues, la palabra de Dios.
El apostolado. Toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles, en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico, que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad de del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas, pero la caridad conseguida por todo en la Eucaristía siempre es como el alma de todo apostolado. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última, porque en ella existe ya y será consumado el fin de los tiempos, el reino de los cielos, el reino de Dios, que ha enviado en la persona de Cristo, y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces todos los hombres rescatados por él, hechos en él santos e inmaculados en presencia de Dios en el amor, serán reunidos como el único pueblo de Dios, la esposa del Cordero, la ciudad santa que baja del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios, y la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Resumen. La Iglesia es una, tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo vivificado por un solo espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superan todas las divisiones. La Iglesia es santa, Dios Santísimo es su autor. Cristo, su esposo, se entregó por ella para santificarla. El Espíritu de Santidad lo vivifica. Aunque comprenda pecadores, ella es ex maculatis inmaculata, o sea, en español, inmaculada, aunque compuesta de pecadores. En los santos brilla su santidad. En María ya es la enteramente santa. La Iglesia es católica, anuncia la totalidad de la fe, llevada en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos, es por su propia naturaleza misionera. La Iglesia es apostólica. Está edificada sobre sólidos cimientos, los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible, se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos. La única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, aunque sin duda, fuera de su estructura visible, pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad. Así que pues sí, esto es lo que la Iglesia profesa pues en el credo pues así reza, ¿no? Creo que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿no? Y es lo que acabo de leer, ¿no? Llevo 1 hora y media leyendo sobre esto, que es, pues, de qué quiere decir cada uno de estos atributos que se le da a la Iglesia, ¿no? Que una porque, pues, se trata de, busca está unida a Cristo. Una porque está unida a Cristo y, pues, es una, pues, como su institución, ¿no?
Y pues es santa porque pues santo es su fundador y además de que es, está es santificada por su fundador, que es Jesús, que es Cristo, que es Dios, todo. Es santificada por Cristo y pues en ella encontramos a los santos que ya están, que ya han encontrado la santidad. Es católica porque católico quiere decir universal, o sea que es de todo, ¿no? Es para todos. En eso encontramos el mandato misionero de Jesús, que es que tienen que esparcir el evangelio a todas las naciones y por eso pues es católica. Pues, es católica desde el principio y es católica hoy. Y también es apostólica porque Jesús funda la iglesia en los apóstoles y nosotros seguimos la enseñanza de los apóstoles, que son los testigos de Cristo. Mira, pues ahorita pues ya voy a terminar el stream, pero pues les invito que si tienen interés en ver pues todo lo que ya hemos leído y pues en lo que ya hemos leído, pues te invito a pasarte por mi canal de YouTube. Se llama igualito que este canal de Twitch, Lecturas Católicas. Ahí lo puedes ver, si quieres. Si no, pues allá tú, ¿no? Y pues también, pues si quieres seguir conociendo, pues aquí ando los viernes, seguimos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, pero pues después del Catecismo de la Iglesia Católica o entre medias, pues voy a ir leyendo otros documentos de la Iglesia, a lo mejor la Biblia, sí, cada semana, pues, o pues tú como ves, se tendría que hacerlo cada 2 semanas. No, dos veces a la semana, cada 2 semanas, de verdad. Tengo los cables muy cruzados, ¿no? Pues le vamos a dejar por aquí. Eh, pues recuerden a los de YouTube que, lo- que la lectura que estamos siguiendo, pues la pueden encontrar en el link de la descripción. Igual mi canal de Twitch para estar en estos directos viendo pues qué onda, qué tal todo, pues para expresar sus preguntas y todo mientras leemos. Pues, pues ahí está también el link en la descripción. Y pues seguirme, pues si quieren seguir viendo qué onda con el catecismo y otros documentos de la iglesia que estamos leyendo, ¿no? Y bueno, vamos a dejarle por aquí. Vamos a hacer una última oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye.